Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Estamos de nuevo en otro estudio bíblico. Qué bendición que usted esté con nosotros. Hemos estado hablando de las ideas contrarias al cristianismo. Estamos en una guerra de ideas. En este tiempo, pues tal vez los cristianos ya no estamos siendo perseguidos por esos leones, ¿verdad? En el Coliseo Romano, pero sí estamos siendo perseguidos por ideas contrarias a los principios bíblicos. Pero la palabra de Dios está para eso, para quitarnos esa venda, para abrir nuestros ojos. Y recuérdese que la palabra de Dios es esa lámpara que nos va iluminando y nos va enseñando. Así que vamos a continuar. Hablamos de las características de la posmodernidad. Otra de las características que tiene la posmodernidad es que está tan impregnada en la imagen. ¿Se ha dado cuenta usted que las redes sociales son yo? Míreme, a mí. Míreme comiendo, míreme donde paseo, mire la familia, mire los logros, mire los éxitos. Y yo tengo un dicho: dime de qué alardeas en redes sociales y yo te diré qué es lo que tú estás buscando o qué es lo que te hace falta. Así que es bien interesante hacer esos análisis o lecturas de lenguaje corporal en las redes sociales, y uno fácilmente se puede dar cuenta que todo lo que se está enseñando en redes sociales es realmente lo contrario o lo que realmente está haciendo falta. Y mi esposo se queda a veces asombrado, ¿verdad? De cuando vemos algo, yo le digo: mira, esto es lo que está pasando aquí. Y con el tiempo nos damos cuenta y descubrimos que realmente eso estaba pasando, ¿verdad? Así que las redes sociales son engañosas. Muy bien, recuérdese usted que por medio de redes sociales se da a conocer la moda, la publicidad, el espectáculo, pero todo eso es efímero, una imagen distorsionada de lo que es realmente la belleza. La estética como tal ya no existe. La estética era en la época del modernismo la que dictaba qué era lo bello y qué era lo feo, qué era lo bonito, lo hermoso. En cambio ahora, como todo es relativo, todo es arte, todo es permitido y hay una distorsión de lo que realmente es la belleza. Y pues la belleza no son cuerpos escuálidos, ¿verdad? Eso no es belleza, eso es enfermedad, eso ya es otra cosa, eso será bulimia, anorexia. Pero los medios de comunicación nos presentan a nosotros valores totalmente distintos a los valores bíblicos, en donde nos dice realmente cuál es la verdadera belleza, cuál es la forma correcta de vivir. En fin, no sé cuánto tiempo le dedica usted a sus redes y no sé cuánto tiempo le dedica usted a la palabra de Dios, pero si una es mayor que la otra, estamos mal. Es mejor de cambiar esa balanza, ¿verdad? Y más tiempo a la palabra y menos a las redes sociales. Es fácil. En sus teléfonos ahora hay una función en donde le puede indicar cuánto tiempo le dedica usted a sus redes sociales. Muy bien, vamos a continuar. Si usted se da cuenta, el posmodernismo está en todo. Está en las películas, está en los medios de comunicación, está en la literatura, en fin, está en todo. No hay una temporalidad, todo está, digámoslo así, revuelto. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hay héroes de ciencia ficción vestidos como que fueran de la época medieval con pistolas láser, o sea que los tiempos están así tergiversados. Y si usted no tiene el tiempo o no tiene también el conocimiento para sentarse con sus hijos, con sus adolescentes y hacerle ver esas cosas y decirle: aquí hay un problema de tiempo, aquí hay una situación. El tiempo tiene un, por así decirlo, la historia tiene una función cronológica, y cuando nosotros hacemos esos cambios entre épocas y etapas, pues deberíamos de saberlo y de conocerlo. Así que por eso usted infórmese un poquito, tenga cuidado de lo que ven sus hijos, tenga cuidado de lo que usted ve y tenga cuidado de lo que usted oye, porque realmente el tiempo no es lineal. Recuérdese usted que el tiempo pues ha tenido épocas y ha tenido distintas fases, por así decirlo, que es importante conocerlo. Y la Biblia, viera que es tan práctica en ese sentido, y si se da cuenta, la Biblia tiene un orden, y a pesar de que la escribieron 40 hombres aproximadamente en distintos tiempos, épocas que ni se conocieron, pero ninguno de ellos se contradice, sino que todos van de una manera ordenada y enfocada. Así que usted
Su mejor fuente es la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué estamos hablando tanto del posmodernismo? Porque representa una amenaza para usted en lo individual como persona, pero también para la iglesia y para los cristianos. Representa una amenaza para la democracia, representa una amenaza para la libertad, representa una amenaza para la identidad del ser humano, representa una amenaza para la identidad sexual, representa una amenaza para los niños, representa una amenaza para la familia, representa una amenaza en lo general. Representa imagínese usted que si sus niños no tienen una identidad, si sus jóvenes tampoco, si la mujer tampoco, ni el hombre de una u otra manera son pues eliminados, que si son todo el orden que Dios estableció es cambiado, esto se va a volver de verdad un completo desorden que va a afectar a muchas vidas. Fíjese que he escuchado varios comentarios de pues jóvenes que en determinado momento cayeron en esto y se volvieron homosexuales y se operaron influenciados. Y después de eso, ya pasado el tiempo, se dieron cuenta que no encontraron la felicidad y se dieron cuenta de que ellos nunca debieron operarse, que nunca debieron cambiar de esa manera su cuerpo. Y ahora volver a revertirlo puede tener consecuencias tan serias, pero es también una lucha entre ellos mismos de identidad. Vi también el testimonio de una niña que la convirtieron en hombre desde niña y cuando ella creció dijo que había sido por la influencia del médico y que sus padres no pudieron hacer nada porque si no, pues iban presos, ¿verdad? Pero el médico fue el de la mayor influencia y ella realmente no quería, sino que había sido obligada. Entonces todo esto es peligroso si nosotros no lo tomamos en serio. Le quiero mostrar a usted otra imagen y esta imagen es de esos representantes que de una u otra manera han hecho que el posmodernismo sea instaurado en las mentes y que de una u otra manera salgan a flote en la sociedad y que vayan como efecto dominó en los distintos países. Lamentablemente así es como una moda que va corriendo, ¿verdad? Y usted puede ver ahí, va a encontrar usted 6 caritas o 6 pues rostros. Usted si lo ve en la parte de arriba está Nietzsche, se recuerda que hablamos de él, que él dijo pues que Dios había muerto. Luego está un señor ahí con cigarro, él se llama, pues es un francés, Lyotard, él es uno de los que acuñó el término de posmodernismo y está un francés también que era homosexual y que se llama Michel Foucault y él hizo una investigación bien interesante de cómo el Estado reprime a la sociedad. Luego nosotros vamos a la parte de abajo, va a encontrar usted a Derrida, luego sigue Freud y por último el famosísimo y mal querido Marx. Muy bien, todos estos hombres han sido hombres que de una u otra manera han instaurado el posmodernismo desde distintas, digámoslo así, ramas, ¿verdad? Desde la psicología, desde la economía, desde las ideologías, ¿verdad? Con Marx se puede tomar dos ramas, que la política y la económica también, ¿verdad? Bueno, y así podríamos continuar. Pero el posmodernismo manifiesta una sensibilidad en ciertas frases y si usted las ha escuchado, usted puede decir, eso es posmodernismo o la persona que lo ha dicho es posmodernista. Por ejemplo, no existe la verdad porque hay muchas verdades. Otra, cada uno tiene su propia idea y no se debe imponer esa idea a los demás. Cada uno puede hacer lo que quiera. Las normas son excluyentes y discriminadoras. Es bueno lo que gusta y lo joven es hermoso. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a esto? Vamos a 1 Juan 4:1 y nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, todos estos personajes tienen el espíritu del anticristo. Todos estos personajes de una u otra manera no son de Dios porque no creen en Jesucristo, porque no aceptan a Jesucristo, porque creen que eso es un mito, que eso es una religión, que eso es debilidad, como decía Marx, la debilidad de los oprimidos es creer en la religión. Bueno, entonces, todo esto se trata de ver la realidad desde otro punto de vista, en donde lo sagrado hay que eliminarlo. Y entonces vamos a ver qué comprende realmente el posmodernismo. Bueno, ¿se recuerda usted que nosotros tuvimos aquí un estudio sobre los gnósticos? Bueno, no es otra cosa que el nuevo gnosticismo. Nosotros concordamos que hay una sola verdad para ver el mundo y esa verdad viene a través de la palabra de Dios. Pero los posmodernistas nos presentan que no es así. Nosotros podemos ver el mundo, pero desde otra realidad, no desde la palabra de Dios. Entonces, esto para ellos funciona así. La experiencia debería estar por encima de la doctrina, lo que yo siento por encima de la Biblia. Es más importante lo personal, los fines personales que yo tenga, que lo que la Biblia me dice. Y es más importante también la fantasía. Si usted se da cuenta, mucha moda hoy en día tiene que ver con lo fantasioso y las nuevas identidades de género tienen que ver mucho con la fantasía. Así que todas esas ideas de Dios deben quitarse. Así que nosotros tenemos que ponernos, como decían las abuelitas antes, ¿verdad? Poner las barbas en remojo y esto llevarlo a la reflexión. Vamos a seguir hablando de esto, pero al regreso, porque tenemos que ir a una pausa. Somos una iglesia que busca a Dios, adora, se prepara para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, ora y lee su palabra. Servimos a nuestra comunidad y buscamos el rostro del Señor en santidad. Te invitamos a Ciudad de Refugio, una iglesia que te guiará a una plena comunión con el Señor. Estamos ubicados en Diagonal 1, 7-49, Zona 8, Las Tapias, Quetzaltenango. Reuniones dominicales a las 9 y 11 de la mañana. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Iglesia Ciudad de Refugio. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Estamos de regreso hablando del posmodernismo o de los posmodernistas. Cabría preguntarse aquí, ¿será que yo soy posmodernista? ¿Cuánto? Pues sería bueno que nos hagamos esa pregunta y que empecemos a evaluar. Muy bien. Ellos se caracterizan por esa profunda desconfianza de la historia, como se los había dicho antes, de la experiencia, andan reclamando mucho del pasado, reclaman mucho todo lo que les falló, y en especial la religión. Pero mire qué interesante, entonces la Biblia es falsa para ellos. Pero todas esas sectas, digamos, porque no son religiones, esas sectas que tienen que ver mucho con el chamanismo, que tienen que ver con la nueva era, con experiencias, pues de una u otra manera, así como el yoga, son muy bien aceptadas. Es interesante, ¿verdad? Habría que ver eso y qué contradictorio es eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que creemos en Dios, entonces, si nosotros decimos que aceptamos la Biblia como la verdad,
Si nosotros creemos que hay cosas buenas y cosas malas, entonces si nosotros creemos que hay un cielo y que hay un infierno, entonces nosotros somos disfuncionales, homófobos, retrógrados, corruptos y que somos anticuados. Entonces ellos creen en un nuevo movimiento, y ese nuevo movimiento es que todos los preceptos, todas las instituciones, hay que volver a construirlas. ¿Y cómo se construyen? De acuerdo a lo que yo quiera. Bueno, fíjese que este es un movimiento que está creciendo rápidamente, es un movimiento poderoso, es un movimiento que se mueve en los continentes, que se mueve en los países, que se mueve en la política, que se mueve en la salud, que se mueve en las redes, que se mueve y está acaparándolo todo. Es más, déjeme contarle que también ha entrado hasta en la teología. Sí, ahora tenemos teología de la liberación, teología feminista, teología ecológica, en fin, hay teologías de colores y de sabores. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos de los posmodernistas? Bueno, ellos rehúsan a creer que hay una verdad objetiva. Entonces, todo hay que dudarlo. Entonces, la religión hay que dudarla, la política también, hay que repensarlo. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mire que nos dice en 2 Timoteo 4, del 3 al 5. Porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es volvernos a la sana doctrina. Y así como dice la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que tienen comezón de oír y yo quiero pedirle un favor. Haga como los de Berea, escuche y luego páselo por el filtro de la palabra. No se trague la píldora inmediatamente y lo reciba, porque hay muchos, como le decía, que están inmersos en esas nuevas teologías y están presentando pues mentiras cubiertas o vestidas de verdad. Y otra cosa, haga obra de evangelista, la palabra se lo manda a hacer. No es un trabajo del pastor, no es un trabajo del evangelista, no es un trabajo del misionero, es un trabajo de todos. El mandamiento es para todos, que nosotros vayamos y que hagamos discípulos. Bueno, entonces, todos los argumentos que han sido hasta ahora aceptados de la literatura, la matemática, de la filosofía y todo eso, pues hay que quitarlos, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahora? Información, 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 información. Información, pero ¿qué tipo de información? Por favor, yo le quiero pedir algo, que usted no esté informado, sino que usted, ¿sabe qué? Que usted deje de estar informado, sino que usted esté preparado. ¿Preparado para qué? Para toda buena obra. Preparado para presentar defensa cuando le toque. Preparado para cuando llegue ese momento en donde lo pongan en la encrucijada y usted tenga que tomar decisiones. ¿Qué va a hacer? De acuerdo a la palabra. Pero ¿cómo va a poder tomar decisiones si usted no conoce la palabra? Recuérdese usted que dice 2 Timoteo 3, 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, entonces nosotros no caigamos en esas justificaciones. La Biblia es algo anticuado, no se aplica a la modernidad de hoy en día, no se aplica a la realidad de hoy en día. Resulta que pues ya no es conveniente ir a una iglesia porque la iglesia pues fallan, si para ser como son todos los cristianos. No, usted cumpla con los mandamientos que la Biblia le da, usted siga
creyendo, porque esta es la verdad absoluta, esta verdad está por encima de todo. Y déjeme decirle algo, todo esto va a pasar, esto va a pasar, son ideas que van a pasar, esta época va a pasar. Este mundo va a pasar, este mundo y sus ideas, los enemigos, usted sabe que los enemigos de Dios pasarán, los enemigos de los cristianos pasarán, el mundo, la carne pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Así que es conveniente que nosotros nos mantengamos firmes y que tengamos respuestas. Los postmodernistas podrán decirle a usted, ¿cómo es posible que un Dios bueno, que ama al ser humano, pues permita que haya tanta miseria, que haya tanta hambre, que haya tanta violencia, tanta injusticia, tanta corrupción, y le siguen echando la culpa a Dios de cosas que Dios no tiene la culpa? ¿Cuál es la respuesta que usted le daría a un postmodernista que le diga esto? Dios no tiene la culpa de eso, Dios no es que lo permita, es el hombre. Dios creó un mundo perfecto, un mundo donde el hombre podía vivir plenamente y podía sojuzgar la tierra, pero el hombre decidió pecar. Ahí estuvo el problema y hoy en día nosotros también decidimos pecar. Así que el hombre se contradice diciendo que está harto de todas las promesas, harto de las mentiras de los gobernantes, harto de que Hitler traicionó a los alemanes, de que Lenin traicionó a su pueblo, a los comunistas y a los socialistas, que Nixon traicionó a los americanos, que Castro traicionó a los cubanos, que Chávez traicionó a los venezolanos, y así podría continuar, y hay una categoría en latín que se llama ad infinitum, que podría seguir como que y continuando con estos ejemplos para establecer una verdad. Pero sabe que no es que ellos hayan fallado como tal, es el pecado que habita en el ser humano que hace que nos fallemos los unos a los otros, que nosotros querramos oprimir el hombre. Hay un dicho que dice que el hombre es el lobo del hombre, porque el hombre es el que quiere siempre tener la autoridad, buscar la autoridad cuando va por sus propios medios. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Ámense los unos a los otros, llevando las cargas de los unos y de los otros, tolerándonos los unos a los otros, comprendiéndonos, amándonos. En fin, hay muchos textos de los unos y de los otros, pero esto es todo lo contrario. ¿Qué decía Jesús? Si alguien te pide la capa, dásela, dásela. Mire, está tan bonito el principio también de la mía extra. Es algo tan bonito. Y más adelante tal vez vamos a hablar de eso, pero son principios que a veces nosotros podríamos decir, pero la Biblia, ¿por qué nos dice eso? Que si alguien te pide que le lleves la carga a una mía, llévasela dos. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Si usted supiera lo que hay en ese principio, gran bendición. En el principio de honrar a nuestras autoridades, en los principios básicos y fundamentales de someternos a nuestras autoridades. Mire, de verdad que si nosotros aplicáramos todos los principios que la Biblia tiene, nosotros seríamos realmente bendecidos, seríamos una nación ejemplar si los principios bíblicos realmente se aplicaran. Y no solo eso, si se aplicaran los principios económicos, también seríamos una nación muy, muy, muy bendecida. Pero no, el hombre ha querido cambiar el mundo, pues a su manera, cambiando el mundo, reprimiendo, cambiando el mundo, teniendo la autoridad. Y mire esto, cuando a un hombre se le da una gotita de poder, todo el daño que quiere hacer. Hay gobernantes que quieren destruir la Constitución porque quieren quedarse permanentemente en el poder, socavando, haciendo daño a su pueblo, los recursos de su país. Pero el Dios que tiene todo el poder, que tiene la capacidad de destruirnos y que no lo ha hecho solo porque su misericordia es tan grande, con todo ese poder decide ser amoroso, decide ser generoso, decide ser bueno, decide que el sol salga para buenos y malos. Ese es el verdadero Dios. Pero los posmodernistas son osados, realmente son osados, porque ellos vienen, imponen una aversión a todo, una aversión a la ley, a la justicia, a todo. Es una aversión, es ir en contra de autoridades, en contra de principios, en contra de todo lo bueno
y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que nosotros tenemos que reconocer cuál es la bandera que han levantado los postmodernistas, y también nosotros tenemos que reconocer cuál es la bandera que nuestro Señor ha levantado. Recuérdense que Él es nuestro estandarte y que Él realmente nos hace ver lo sagrado, lo sublime, todo lo bueno. Y la palabra nos dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable. En esto debemos de pensar, pero no. Los posmodernistas lo que han querido hacer es ensuciar todo lo sagrado, lo puro, lo sublime, el sexo que Dios lo creó para que una familia se conforme, para que sirva de procreación, para tener hijos. Lo ha arruinado. Toda esta nueva filosofía ha arruinado el sexo, lo ha hecho una versión. Todo lo que es puro, como lo sagrado, todo lo que es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, también lo ha arruinado. La Biblia, que es el libro, pues, que nos habla, Dios mismo nos está hablando ahí. Toda esta nueva corriente filosófica lo que ha venido es venir y poner en contra la palabra de Dios. Lo único que ha venido a hacer es a destruir las normas, las instituciones y todos esos valores que la sociedad tenía, ahora ya no existen. El respeto, el reconocimiento de las autoridades, la prudencia, la estética, en fin, cuántos otros. ¿Usted dónde está el día de hoy? ¿Dónde está parado? ¿Es usted modernista, posmodernista? ¿Es usted un ideólogo? ¿Es un fanático político? ¿Qué es usted? Si me va a decir, yo soy un cristiano hijo de Dios, bueno, impacte donde usted está, impacte en su trabajo, impacte en su círculo social, impacte. ¿Y cómo va a impactar? Haciendo obra de evangelista y cumpliendo su ministerio, diciéndole al mundo que lo que necesita no es una idea, lo que necesita no es pues ser otra persona, lo que necesita es a Jesucristo, y a Él lo necesitamos todos. Así que es tiempo de que sigamos buscando a Jesucristo. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.